Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En este vídeo vamos a continuar con la muñeca Caperucita y vamos a hacer el vestido, ¿vale? Estaremos haciendo en el vídeo de hoy el vestido. Así que con el color que vayáis a hacer la parte de arriba, yo voy a utilizar el blanco. Vamos a realizar 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora hacemos una cadena más para subir y empezamos a tejer aquí en la anterior cadena, en la número 16, y hacemos 2 puntos bajos, uno en cada cadena. Ahí hacemos el primero y en la siguiente hacemos el otro punto bajo. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo punto hacemos de nuevo un punto bajo, ¿vale? Ahora seguimos en la siguiente cadena, hacemos un punto bajo, en la siguiente cadena hacemos otro punto bajo, son un punto en cada cadena. Y ahora aquí, en esta cadena de aquí, volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Es un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo, todo en la misma cadena. Así que hacemos un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo, otra vez ahí, en ese mismo sitio. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos vamos a volver a hacer el aumento, que es un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo un punto bajo en este mismo sitio. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada cadena. Aquí hacemos uno y en la siguiente hacemos otro. Y volvemos a repetir el aumento. En la siguiente cadena hacemos un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo un punto bajo en esa misma cadena. Y finalizamos con 2 puntos bajos, uno en cada cadena. Aquí uno y en la última otro. Ahora hacemos una cadena y giramos el tejido. En la siguiente vuelta, en la vuelta número 2, vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos. Aquí en el primero ya hacemos uno, en el siguiente hacemos otro, son 2, y en el siguiente otro, que son los 3. Y aquí donde estábamos haciendo el aumento, donde hacíamos un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo, todo en el mismo punto, aquí volvemos a hacer lo mismo, otro aumento. Nos metemos ahí y hacemos un punto bajo, de nuevo 2 cadenas y en ese mismo punto un punto bajo. Y ahora seguimos tejiendo por los puntos, hacemos 4 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí hacemos uno, en el siguiente otro, son 2, en el siguiente otro, son 3 y en el último otro, son 4. Y aquí en la esquinita volvemos a hacer otro aumento. Hacemos un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo un punto bajo ahí en ese mismo sitio. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. Así que ahí tenemos el primero, el siguiente, 2, 3, 4, 5 y 6, y después de los 6 puntos bajos volvemos a hacer aquí en la esquinita un aumento. Ahí hacemos un punto, 2 cadenas y en ese mismo sitio volvemos a hacer otro punto. Ahora hacemos 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2,
3 y 4, y en la esquina de nuevo otro aumento. Hacemos un punto bajo, 2 cadenas y volvemos a hacer un punto bajo en ese mismo punto. Y finalizamos la vuelta con 3 puntos bajos, uno en cada punto. 2 y 3. Hacemos una cadena, giramos el tejido y ahora vamos a hacer la vuelta número 3. Hacemos 4 puntos bajos, uno en cada punto. Es 1, 2, 3 y 4. Y en la esquinita volvemos a hacer un aumento, que es un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo en ese mismo punto un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de los 6 puntos bajos, de nuevo hacemos un aumento. Hacemos un punto, 2 cadenas y en ese mismo punto otro punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la esquinita de nuevo un aumento. Hacemos un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo de nuevo un punto bajo. Ahora hacemos 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de nuevo hacemos un aumento aquí en la esquina. Un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo en ese mismo punto. Y finalizamos la vuelta con 4 puntos bajos, uno en cada punto. 2, 3 y 4. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos, uno en cada punto. 3, 4 y 5. Y en la esquina hacemos un aumento. Ahí hacemos un punto, 2 cadenas y de nuevo un punto en ese mismo punto. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y después de los 8 puntos bajos, en la esquinita de nuevo un aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo punto otro punto. Eso es el aumento. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y después de los 10 puntos bajos hacemos de nuevo un aumento. Entonces en la esquina es un punto, 2 cadenas y un punto en ese mismo punto. Ahora en este otro lado hacemos 8 puntos bajos, uno en cada punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la esquinita de nuevo un aumento. Un punto bajo,
2 cadenas y un punto bajo en ese mismo punto. Y finalizamos la vuelta con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la esquinita hacemos un aumento, que es un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo un punto bajo en ese mismo punto. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la esquina volvemos a hacer un aumento, que es un punto bajo, 2 cadenas y otro punto bajo en ese mismo punto, y seguimos haciendo 12 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora en la esquinita volvemos a hacer un aumento, entonces ahí hacemos un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo un punto bajo en ese mismo punto. Y continuamos haciendo 10 puntos bajos, uno en cada punto. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora en la esquina de nuevo volvemos a hacer un aumento, hacemos un punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo punto volvemos a hacer un punto bajo. Y seguimos por los puntos haciendo 6 puntos bajos, uno en cada punto. 5 y 6. Hacemos una cadena, giramos el tejido y ahora en la vuelta número 6 vamos a comenzar haciendo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después de los 7 puntos bajos, aquí donde estábamos haciendo el aumento, vamos a unir esta esquina con la otra, donde estábamos haciendo los aumentos. Venimos aquí con 7 puntos bajos, entonces aquí donde hacíamos un aumento y aquí donde estábamos haciendo el otro aumento, ahí en las esquinitas, eso lo vamos a unir. Entonces nos metemos en esta primera esquinita, doblamos el tejido y nos metemos en la otra esquinita y eso lo unimos con un punto bajo, así, unimos las dos y ahora continuamos tejiendo por la parte esta de aquí, por la más larga. Esto ya hemos tejido aquí 7 puntos bajos, unimos esas dos y venimos tejiendo todo este lateral. Vamos a hacer ahora 14 puntos bajos, uno en cada punto. Entonces, a partir de ahí empezamos 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y aquí, en la otra esquinita, volvemos a hacer lo mismo. Unimos este trozo con este otro. Entonces nos metemos aquí donde íbamos a hacer el aumento y lo llevamos hasta la otra esquinita también. Ahí unimos esas dos, las unimos con un punto bajo, cogemos hebra, traemos por las dos y así unimos punto bajo. Y seguimos tejiendo por este lado de aquí. Hemos tejido el grande, entonces ahora vamos por este otro de aquí. Y vamos a hacer 7 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una cadena, giramos el tejido y ahora en la vuelta número 7 tenemos aquí, en esta número 6 tenemos 30 puntos bajos a lo largo, entonces en la vuelta número 7 vamos a hacer un punto en cada punto de los 30. Vamos haciendo todo así, a lo largo van 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí donde hemos unido es un punto bajo, porque hemos unido, cada lateral lo hemos unido con punto bajo, no con deslizado. Entonces ahí tenemos otro punto bajo. Llevamos 7, aquí donde hemos unido hacemos otro, son 8. Seguimos tejiendo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Aquí volvemos a encontrar donde hemos unido, volvemos a hacer otro punto bajo, son 23 y continuamos hasta el final, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Ahí hacemos una cadena, giramos el tejido y ahora empezamos haciendo 7 puntos bajos, uno en cada punto. Ya tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y después de los 7 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Después de la disminución vamos a hacer 12 puntos bajos, uno en cada punto, 2, 3. Después de los 12 puntos bajos volvemos a hacer una disminución y terminamos la vuelta con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos una cadena, giramos el tejido. En la vuelta número 8 terminamos con 28 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 9 vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 7 puntos bajos vamos a hacer una disminución que si queréis la podéis hacer así. Metiéndoos en el punto, traemos hebra, nos metemos en el siguiente punto y traemos hebra. Cerramos todo junto y ahí está la disminución. Porque al tejer de vuelta y vuelta, en verdad es mucho más fácil hacer la disminución así. Entonces, si la queréis hacer así, también podéis.
Después de la disminución vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Después de los 10 puntos bajos vamos a hacer una disminución, entonces traemos hebra, en el siguiente volvemos a traer hebra y cerramos todo junto. Y terminamos la vuelta con 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y con un total de 26 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido. Vuelta número 10, empezamos haciendo 6 puntos bajos. Después de los 6 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Luego de la disminución hacemos 4 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3 y 4, y volvemos a hacer una disminución. Después hacemos de nuevo 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, y de nuevo una disminución. Y ahora terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos la vuelta número 10 con 23 puntos bajos. Ahora, desde la vuelta número 11 hasta la vuelta número 13, vamos a hacer un punto en cada punto de los 23. En la vuelta número 14 vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de los 6 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Ahora hacemos 4 puntos bajos, uno en cada punto. Hacemos en el siguiente un aumento. Volvemos a repetir 4 puntos bajos. Hacemos de nuevo un aumento y terminamos la vuelta con 6 puntos bajos y con un total de 26 puntos. Después, en la vuelta número 15, hacemos un punto en cada punto de los 26. En la vuelta número 16 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos, uno en cada punto, y enseguida de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir durante 8 veces. 2 puntos bajos y un aumento, van 2. 2 puntos bajos y un aumento, van 3, y así hasta que lo repitamos 8 veces. Después de repetir esto 8 veces, nos quedan aquí al final 2 puntos, entonces hacemos un punto y el siguiente lo vamos a cerrar ya con el color que hayáis escogido para hacer la parte de abajo de la falda. En este caso me pensaba cambiar, pero bueno, al final lo voy a hacer del mismo color, así que voy a coger el azul. Vosotros la parte de abajo de la falda, el color que queráis hacer. Y en esta vuelta número 16 terminamos con 34 puntos bajos. Ahora vamos a unir esto ya en círculo.
¿vale? Entonces, desde aquí, que hemos cambiado el color hasta aquí, hasta el otro punto, ¿vale? Lo cerráis así, como si fuera una camiseta por detrás, y ahí en el primer punto os metéis y ahí hacéis, si queréis tejer en rondas o si queréis tejer en espiral, como queráis. Podéis tejer en espiral perfectamente, así que ahí os unís con un punto bajo y vais haciendo así alrededor de la vuelta los 34 puntos bajos. Vais haciendo vueltas en la 17, en la 18 y en la 19 vais a hacer 34 puntos, uno en cada punto de los que hay. Y así ya alrededor, como ya hemos cerrado, vamos haciendo así alrededor un punto en cada punto de los 34 durante la vuelta 17, 18 y 19. Y el hilo blanco no lo cortéis, porque después de esas 3 vueltas vamos a hacer una orilla por aquí de blanco y os explico. Después de las 3 vueltas que hemos hecho, 17, 18 y 19, vamos a dejar un momento en espera el color azul y vamos a volver a coger el blanco para hacer un borde o una orilla así todo alrededor del vestido de un lado y del otro. Entonces, nos metemos en cualquier punto, traemos la hebra que está atrás así hacia nosotros, vamos a hacer una cadena y ahí en ese mismo punto donde hemos traído la hebra hacia atrás vamos a hacer un punto bajo. Y ahora vamos haciendo así puntos bajos por toda la orilla. Así por toda la orilla, en donde veáis que tenéis un sitio para hacer punto, pues por ahí, para que nos quede la orilla más bonita. Lo hacéis hasta aquí arriba, hasta la esquinita del cuello. Cuando llegáis arriba al cuello, vamos haciendo punto deslizado alrededor de todo el cuello. Ahí no hacemos punto bajo para que no aumente el tamaño del cuello, ahí solamente vamos a hacer punto deslizado hasta que lleguemos a la otra esquinita de aquí, ¿vale? Ahora vamos a ir por el otro lateral haciendo punto bajo, pero vamos a hacer 3 ojales para luego colocarle 3 botones. Entonces vamos a hacer un par de puntos bajos y aquí más o menos vamos a hacer 5 cadenas, 3, 4 y 5, y donde hemos hecho ese punto bajo, donde veníamos con ese punto bajo, ahí nos volvemos a unir con punto bajo y ahí tenemos el primer ojal. Ahora vamos haciendo 3 puntos bajos, más o menos, sí, que queden así separaditos por 3 puntos bajos, o uno más quizá, con 4, bueno, ahí hacemos de nuevo 5 cadenas, 3, 4 y 5, y nos volvemos a unir en ese mismo punto donde habíamos hecho el último punto bajo. Ahí tenemos otro ojal. Lo hacéis con la separación que vosotros queráis, ¿vale? Yo es que voy a poner 3 botones, entonces más o menos con esa separación. Voy a hacer otros 4 puntos bajos, 2, 3 y 4, y ahí mismo voy a hacer 5 cadenas y me voy a unir en ese mismo punto con punto bajo. Y ahora voy a finalizar la orilla toda con punto bajo, que me quedarán más o menos pues otros 4 puntos. Aquí en el final me da para 5, voy a hacer otro punto más. Aquí en el final me paso hacia el otro lado, en cualquier punto por ahí que veamos, me paso hacia el otro lado con un deslizado, una cadena, y ahí ya podemos cortar. Escondemos ya la hebra de color blanco por ahí dentro, por donde veamos. Y cuando la tengáis escondida ya podéis cortar la hebra de color blanco y continuamos tejiendo la falda. Aquí en la vuelta número 20 nos habíamos quedado. Habíamos hecho 17, 18 y 19 haciendo un punto en cada punto. Entonces ahora vamos a la vuelta número 20. Vamos a empezar haciendo 3 cadenas, 1, 2 y 3,
y vamos a saltar el primer punto y en el siguiente vamos a hacer 2 puntos altos. Entonces cogemos hebra, ahí hacemos un punto alto, volvemos a coger hebra y en el mismo punto hacemos un punto alto, van 2. Después hacemos 2 cadenas y de nuevo volvemos a hacer 2 puntos altos, todo en el mismo punto, ahí donde hemos hecho los 2 primeros puntos altos volvemos a hacer otros 2. Ahí tengo uno y ahí tengo otro. Ahora saltamos un punto, este lo saltamos, nos vamos al siguiente y hacemos un punto alto, volvemos a saltar un punto y en el siguiente volvemos a hacer esto que hemos hecho aquí, que son 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Entonces cogemos hebra y hacemos un punto alto, volvemos a coger hebra y en ese mismo punto hacemos de nuevo un punto alto, ahora 2 cadenas y ahora volvemos a hacer 2 puntos altos en ese mismo punto. Ahí tenemos uno y ahí tenemos el otro. Ahora vamos a saltar el siguiente punto y vamos al otro. Y ahí hacemos un punto alto simple. Cogemos hebra, saltamos este punto y nos vamos al siguiente. Y volvemos a hacer este dibujo. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Ahí tengo un punto alto. Ahí tengo otro punto alto, hago 2 cadenas y vuelvo a hacer otros 2 puntos altos en ese mismo punto. Ahora saltamos el siguiente punto y en el siguiente hacemos un punto alto solo. Y si os fijáis, esto es lo que vamos haciendo alrededor de toda la vuelta. Ahora hemos hecho aquí un punto alto solo, entonces después de este punto alto solo vamos a saltar el punto siguiente y en el otro hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas y de nuevo 2 puntos altos, todo aquí en el mismo punto. Después de hacer ese dibujo, que es este de aquí, saltamos el siguiente punto y en el siguiente aquí hacemos un punto alto solito. Y volvemos a hacer lo mismo, saltamos un punto, en el siguiente volvemos a hacer este abanico, que son 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, y después de ese dibujo saltamos uno y en el siguiente hacemos un punto alto solo. Y eso es la secuencia que vamos a hacer. Un abanico, saltar un punto y un punto alto, saltar un punto, un abanico, saltar un punto alto. Y eso es lo que vamos haciendo toda la vuelta. Una vez que llegamos aquí al final, nos queda por saltar un punto y aquí ya sería el siguiente punto. Entonces saltamos ese y nos metemos aquí donde hemos hecho las cadenas, las primeras cadenas, y ahí hacemos un punto deslizado y volvemos a levantar 3 cadenas. Ahora en la vuelta número 21 vamos a hacer primero un punto alto. Ahí mismo, donde hemos hecho las 3 cadenas, en este agujerito vamos a hacer un punto alto. Y ahora, aquí en el medio del abanico, en este huequito donde hemos hecho 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, en este huequito del medio, vamos a volver a hacer otro abanico. Entonces hacemos un punto alto, de nuevo otro punto alto, hacemos 2 cadenas y volvemos a hacer ahí mismo otros 2 puntos altos. Ahora, aquí donde habíamos hecho el punto alto solo, mira, si os dais cuenta, esta parte de abajo del abanico, esta fila de aquí, aquí tenéis 2 puntos altos. Aquí está el hueco de las 2 cadenas
y aquí tenéis otros 2 puntos altos. Y este punto de aquí es donde hacíamos un punto alto solo. Pues ahora, ahí donde está ese punto alto solo, ahí, vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo sitio. Ahí hacemos uno y en el mismo otro punto alto. Ahora volvemos a pasar aquí, a donde está el abanico, y ahí volvemos a hacer otro abanico. Cogemos hebra y hacemos un punto alto, volvemos a coger hebra y hacemos otro punto alto, levantamos 2 cadenas y ahí mismo hacemos un punto alto y otro punto alto. Y ahora, donde está aquí el punto alto solito, vamos a hacer 2 puntos altos. Ahí tenemos uno y en el mismo punto hacemos otro. Y esto es lo que vamos a repetir por toda la vuelta. Donde está el abanico hacemos otro abanico y donde está el punto alto solito hacemos 2 puntos altos. Aquí cuando estéis en el final de la vuelta, esto lo voy a hacer con vosotros por si acaso esto del final es un poquito más lioso, entonces venimos de hacer un abanico en el abanico y tenemos que hacer 2 puntos altos en el punto alto que estaba solito. Entonces estos 2 pertenecen al abanico, el punto alto que está solito es este de aquí, que es el último. Ahí hacemos un punto alto y volvemos a hacer de nuevo otro punto alto. Ahora nos unimos aquí, donde las cadenas, donde hemos hecho antes las 3 cadenas para subir, ahí nos unimos de nuevo con un punto deslizado y volvemos a levantar 3 cadenas. Ahora en la vuelta número 22 vamos a hacer 2 puntos altos, ahí mismo donde hemos hecho las cadenas vamos a hacer un punto alto y otro punto alto, las 2 en el mismo punto, y así con las cadenas que hemos levantado más los 2 puntos que tenemos es como si tuviéramos 3. Ahora vamos a hacer en el abanico de nuevo un abanico, esto no cambia, en el abanico hacemos un abanico que son 2 puntos altos, 2 cadenas y de nuevo 2 puntos altos. Ahora, donde estábamos haciendo los 2 puntos altos solitos, que los hicimos en el mismo punto, ahí donde están los 2 puntos altos, ahora vamos a hacer 3 puntos altos. Entonces, en el medio de los 2 puntos altos, ahí nos metemos y hacemos 1, 2 en el mismo punto y 3. Los 3 en el mismo punto. Y en el abanico volvemos a hacer otro abanico, que son 2 puntos altos, 1 y 2. 2 cadenas y de nuevo 2 puntos altos, 1 y 2. Y esto es lo que vamos a repetir. En el abanico hacemos un abanico y donde estén los 2 puntos altos, en el medio de esos 2 puntos altos hacemos 3. Cogemos hebra, hacemos un punto alto, volvemos a coger hebra y hacemos otro punto alto y volvemos a coger hebra y hacemos otro punto alto. Hemos hecho 3 y ahora toca hacer un abanico ahí en medio, que son 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y esa es la secuencia que repetimos. Ahora aquí tocarían 3 puntos altos, los 3 en el mismo punto, y en el siguiente un abanico. Aquí, donde están los 2 puntos altos de antes, tocarían 3 puntos altos y en el siguiente un abanico. Y así todo el rato. Donde están los 2 puntos altos, hacemos 3 puntos altos en el mismo punto. Y donde toca el abanico, hacemos un abanico. Y así alrededor de la vuelta. Aquí en el último punto os vuelvo a explicar de nuevo, venimos de hacer un abanico, ahí en el medio del abanico hemos hecho otro, entonces estos 2 pertenecen al abanico y estos 2 últimos es donde vamos a hacer los 3. Ahí tenemos uno, ahí tenemos otro y ahí volvemos a hacer el tercero. Y ahora cerramos
en estas 3 primeras cadenas, cerramos con un deslizado y subimos de nuevo con 3 cadenas. Ahora, a partir de aquí, ya no vamos a seguir aumentando vueltas. Entonces van a ser todas las vueltas igual. Vamos a hacer aquí 3 cadenas y vamos a hacer en cada una de las que había, hacemos un punto alto. Entonces cogemos hebra. En ese mismo punto vamos a hacer un punto alto y en el siguiente cogemos hebra y hacemos otro punto alto. Y así tenemos los mismos 3 que teníamos en la anterior. Ahora vamos a hacer aquí un abanico. En donde toca el abanico, siempre abanico. Son 2 puntos altos, 2 cadenas y de nuevo 2 puntos altos. Y ahora aquí en el medio, donde hemos hecho los 3 puntos altos, como ya no vamos a aumentar, cogemos hebra y vamos a hacer un punto alto en cada uno. Aquí en el primero hacemos un punto alto, volvemos a coger hebra, en el segundo hacemos un punto alto y en el tercero hacemos un punto alto. Y tenemos los 3 mismos puntos altos que hemos hecho en la anterior vuelta. Aquí donde toca abanico, hacemos abanico. Ahí tenemos 1, 2, 2 cadenas y 2 puntos altos. Ahí está el abanico. Y ahora donde tenemos los 3 puntos altos, volvemos a hacer uno en cada punto. Ahí está, un punto alto. En el siguiente otro punto alto y en el siguiente otro punto alto. Y esto es lo que vamos a ir haciendo por toda la vuelta. Donde toca abanico hacemos el abanico y donde tenemos los 3 puntos altos ya no aumentamos, sino que hacemos un punto alto en cada uno de los que hay. Al final de la vuelta os digo aquí cómo se cierra de nuevo y después la siguiente vuelta la volvemos a hacer juntos para que veáis que no varía y esto lo vamos a hacer continuamente hasta que tengáis el largo que queráis de la falda. Pero ahora os explico. Ahora continuamos esta vuelta haciendo abanico donde toca abanico y un punto alto en cada uno de los 3 que hay donde están los 3 puntos altos. Abanico, 3 puntos altos. Abanico, 3 puntos altos. Y así continuamos. Aquí hemos llegado ya al final de la vuelta. Estamos haciendo el último abanico. Entonces, estos 3 de aquí son los 3 últimos puntos altos. Ahí hacemos un punto alto. En el siguiente hacemos otro punto alto y en el último otro punto alto. Nos unimos aquí en donde hemos hecho las 3 primeras cadenas. Ahí nos unimos con un punto deslizado y levantamos de nuevo 3 cadenas. Vamos a hacer todas las vueltas igual que esta, haciendo 3 puntos altos, luego un abanico, 3 puntos altos, un abanico, 3 puntos altos, un abanico, así todo hasta que le deis el largo que queráis a la falda. Pero aquí en el inicio tenéis que fijaros que cada vez que levantéis 3 cadenas, eso ya cuenta como un punto alto. Entonces, en el inicio levantamos 3 cadenas, ya tenemos ahí un punto alto. Entonces cogemos hebra y donde hemos hecho esas 3 cadenas, ahí, en este primer punto, ahí hacemos el primer punto alto. Y ya tenemos 2. Volvemos a coger hebra y en el siguiente punto es donde hacemos el siguiente punto alto y ya tenemos 3. ¿Vale? En el inicio es lo único que cambia, porque las 3 cadenas cuentan como un punto alto. Entonces ahora aquí nos tocaría un abanico. Ahí tengo uno, en el siguiente, o sea, en el mismo punto hago otro, 2 cadenas y otros 2 puntos altos. Esto es un abanico. Y ahora donde están los 3 puntos altos, ahí volvemos a hacer otros 3 puntos altos, uno en cada punto. Entonces, en el primero, un punto alto, en el siguiente, un punto alto y en el siguiente, un punto alto. Y esto es lo que repetís toda la vuelta.
donde toque abanico, hacéis abanico, que son 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo punto. Y después, donde tengáis los 3 puntos altos, ahí hacéis un punto alto en cada uno de los que hay. Esto luego lo vais a repetir todas las vueltas que queráis hasta que le deis el largo de la falda que más os guste. Ahora mismo estamos en la vuelta número 25, estamos empezando la vuelta número 25. Yo aquí hice la 26 y la 27 también de color azul y luego la orilla esta. Vosotros podéis hacer el largo de la falda que más os guste, ¿vale? Vamos por ahí, entonces haríamos 26, terminaríamos la 25, claro, y después hacemos 26, 27 y ya luego nos tocaría la orilla. Si la queréis más cortita, pues hacéis solo una vuelta más, o si la queréis más larga, eso a vuestro gusto. Entonces estamos en la vuelta número 25, vamos a hacer un abanico donde toque abanico y 3 puntos altos donde están los 3 puntos altos. En la siguiente lo mismo y solo tenéis que recordar que aquí al inicio, donde levantéis las 3 cadenas, eso ya cuenta como un punto alto y solo tenéis que hacer otros 2. Espero que me esté explicando bien. Y bueno, pues ahí nos vemos cuando terminemos de hacer el largo de la falda. Pues aquí he llegado ya al final de lo largo que voy a hacer el vestido, porque en esta muñeca le hice hasta la vuelta número 27 y luego aumenté la orilla. Pero en esta le voy a hacer solo hasta la vuelta 26 y ahora le voy a poner la orilla, porque así me queda un pelín más corto y parece que me gusta más. Entonces, cuando hayáis llegado al final y vayáis a poner la orilla, aquí todavía tengo sin cerrar la vuelta, cogemos de nuevo el color blanco o el color que vayáis a utilizar para hacer la orilla y este último punto alto, lo vamos a cerrar con el color blanco. Ahí lo vamos a cerrar con el color que vayáis a poner en la orilla. Ahí lo cerramos. Nos unimos aquí donde están las cadenas, donde nos estamos uniendo siempre. Ahí hacemos un punto deslizado, levantamos una cadena y ahí mismo, en ese punto, vamos a hacer un punto bajo. Y ahora vamos a ir por toda la orilla haciendo punto bajo. Así, en cada punto alto que había hacemos un punto bajo. Aquí donde estaba el abanico hacemos también un punto bajo. Y ahí, en ese punto alto del abanico hacemos un punto bajo. En el siguiente hacemos un punto bajo. Vamos haciendo puntos bajos en todos los puntos que encontremos. Aquí en el medio otro punto bajo. En cada uno de los 3 puntos altos que estaban solitos hacemos un punto bajo. Aquí en los 2 puntos altos del abanico hacemos punto bajo. En el medio del abanico metemos otro punto bajo y así vamos haciendo puntos bajos alrededor de toda la falda. Una vez que lleguéis aquí al final, escondéis la hebra azul si no la habéis escondido ya y ya la podéis cortar. Y vamos a empezar a hacer la orilla. Entonces, aquí estaba el deslizado con el que nos unimos al otro lado. Aquí está la cadena, entonces vamos a saltar el deslizado, saltamos la cadena y en este primer punto de aquí nos volvemos a unir con un deslizado, con una cadena y vamos a levantar 3 cadenas. Ahí ya tenemos 1, 2 y 3. Después de levantar 3 cadenas, en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Volvemos a levantar 3 cadenas, 3, y en el siguiente punto hacemos punto bajo. De nuevo 3 cadenas y en el siguiente punto un punto bajo. Y esto es lo que vamos haciendo así todo alrededor para que nos quede la orilla así de la falda. Tenemos el punto bajo, hacemos 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente punto punto bajo y así continuamente. Y un punto bajo. Esto es lo que vamos haciendo alrededor de toda la vuelta. Una vez que hemos hecho ya la orilla, ya tenemos así el vestido, vamos a colocarle aquí del lado un lacito que yo os digo cómo os he hecho. Con una aguja lanera he pasado
el listón, este rojo. Si no tenéis listón con la misma hebra roja que vais a tejer la caperuza y los zapatos, yo lo he pasado así, de un punto y de otro hacia el otro lado, ¿vale? Y aquí voy a hacer un lacito, porque a mí los moñitos así solos no me salen. Entonces lo hago así. Ahí le hago el moñito, lo coloco lo mejor posible, del tamaño que queráis, ¿vale? Lo hacéis el tamaño que os guste. Ahí lo colocáis, cortáis el sobrante. Y por detrás le ponéis también los botones, procurando que os queden alineados con los ojales que hemos hecho, ¿vale? De un lado y del otro. Aquí tenemos un ojal, aquí tenemos el otro, ¿vale? Procurando que os queden alineados con los ojales que hemos hecho, colocáis ahí los 3 botones y ya estaría listo el vestido. Se lo vamos a poner al cuerpecito de la muñeca para que veáis cómo queda, porque no se lo he ido probando mientras tejía, pero bueno, porque ya sé que le queda bien. Entonces vamos a colocárselo para que veáis. Ahí está. Aquí en la cadera cuesta un poco de meter, pero así es la manera de que después quede justo apretadito en la cintura y bien chulo ahí. Está la falda un poquito más cortita que la otra, porque aquí me interesa que se le vean los calzones, porque en verdad aquí pues se los he hecho y prácticamente ni se le ven. Entonces que asomen un poquito el calzón por ahí abajo, y si no os gusta sin calzón, pues luego no se lo hacéis. Y así queda el vestido. Y este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí y voy a procurar que en el siguiente me dé tiempo de hacer los zapatos, la cesta y los calzoncitos. Por lo menos que me dé tiempo de hacer esas 3 cosas, porque el vestido lleva tiempo hacerlo, entonces lo voy a dejar así en un solo vídeo. Y bueno, pues espero que os esté gustando. Si queréis comentarme cómo van vuestros avances o si tenéis alguna duda, os recuerdo que lo podéis hacer en el grupo de Telegram, que tenéis el enlace en la descripción del vídeo, ¿vale? Ahí tenéis un enlace de Viatcons, ahí pincháis y os salen todas mis redes sociales, os sale Instagram, os sale Facebook, os sale también Telegram, y ahí he dejado un enlace de invitación para que os podáis unir al grupo y ahí podéis preguntarme las dudas, y si queréis compartir con los demás integrantes cómo vais con vuestros avances, pues genial. Y bueno, pues si os está gustando podéis dejarme algún comentario, decirme qué os está pareciendo la caperucita que estamos haciendo, y me podéis dejar un like en el vídeo si os ha gustado y sobre todo suscribiros para seguir tejiendo conmigo. ¡Chao, chao!